En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, la comisión está convocada para continuar el tratamiento del proyecto de inteligencia económica, en que quedan un par de temas pendientes, y luego para iniciar la discusión del proyecto de ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo, AFIDE. En el proyecto de inteligencia económica quedó pendiente un pronunciamiento de la comisión, para ir en el orden tal vez de... Sí, claro. Respecto de la propuesta de definición de crimen organizado. Tienen los senadores una ¿Qué es este, no? una hojita, ¿sí? En que ¿Esta? consta la última propuesta. Que está en colores, senador Coloma. Yo creo que está debajo de la carpeta. No, allá, debajo de su carpeta. No, Sí, sí. por allá. Tengo entendido que el Ministerio Público también fue parte de esta discusión, Consuelo, si nos pudiera introducir un poco esta... Adelante. Gracias, senador, por su intermedio. Bueno, efectivamente, hace algunas sesiones, si no me equivoco, la del 10 de diciembre, se empezó a discutir la preocupación de que en el artículo primero de la ley 19.913, que es la ley de la UAF, se incorporaba dentro de las competencias de la UAF los delitos vinculados al crimen organizado, sin incluir una definición del crimen organizado. Al efecto, revisamos que en la legislación vigente no existe una definición de crimen organizado, y en este contexto lo que señalamos es que el proyecto usaba la definición que está vigente en el ordenamiento jurídico actual, que es la que estableció la Política Nacional de Crimen Organizado, y que podríamos incluir expresamente en la ley de la UAF, considerando que este es el único cuerpo normativo en que se incorporaría ese concepto. Conversado esa propuesta con algunos de sus asesores, con todos sus asesores en realidad, y también para efectos de lograr una propuesta de mayor consenso, lo conversamos con el Ministerio Público, le hicimos presentes las propuestas, las distintas alternativas de que habíamos conversado, y ahí, fruto de esa conversación, dio lugar a la tercera propuesta que está incluida en el documento que tienen los honorables senadores. En ella se propone seguir la definición de la Política Nacional de Crimen Organizado, pero eliminar la segunda parte, que refería básicamente a que las organizaciones pueden ser locales o transnacionales, porque podría ser más complejo, entendiendo que podría enredar, digamos, para los efectos que se está incorporando de esta definición. Indicar también que el Ministerio Público nos señaló expresamente que entendían que esta definición era para solo efectos de la UAF, que eso no afectaba, por supuesto, las competencias que pudiera tener el Ministerio Público de acuerdo a la legislación vigente o futura, y entendido eso, estaban conformes con la propuesta señalada. Muy bien. A mí la verdad que me parece, de todo lo que discutimos en su minuto, me gusta lo minimalista y lo que decía, me acuerdo cuando tuvimos esta discusión, ¿se acuerdan que había un listado de delitos? Entonces esto le pone un marco de que la organización en sí mismo tenga como fin o propósito cometer delitos para lucrar. Y esa construcción me parece correcta, por lo menos en sintonía con lo que yo por lo menos esperaba cuando decíamos cuál es el marco de acción de todo esto. Así que bueno, le ofrezco la palabra a los colegas, pero esto es una larga discusión que hemos tenido. Senador Coloma. Efectivamente, presidente, esto es una larga discusión, entonces no vamos a reiterarla toda de nuevo, pero a mí honestamente no me parece lo que ha planteado el Ejecutivo. Esto es muy complejo, porque la UAF, en virtud de esto, va a tener facultades especiales, que es lo que se está creando, un sistema de inteligencia, digamos, con facultades intrusivas. Entonces, lo relevante es entender lo que es crimen organizado, que efectivamente, tal como lo dice Consuelo, digamos, no está definido legalmente. Es bien raro que no esté definido, porque hay mucha referencia al crimen organizado y uno puede entender una cosa y otro entender otra cosa. Pero ya cuando es un organismo que tiene facultades especiales, que respecto del crimen organizado se entienda, digamos, que son conjuntos de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con propósito de cometer delitos y lucrar, es cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que tienen dos personas haciendo distintos delitos. No estamos, por ejemplo, como en otro caso, generando el financiamiento del terrorismo, que era el artículo 8º de la ley 18.314, o el lavado de activos, que está en la ley 19.913, que son delitos específicos. Entonces aquí estamos
armando una estructura en donde en virtud del crimen organizado, que alguien pregunte, uno puede hacer cosas que no puede hacer en otro delito. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuáles son esas cosas? Aquellas cosas que sean cualquier delito, en la medida que tengan una estructura organizacional. Entonces, a mí me parece, perdón, yo lo he planteado esto completamente insuficiente, en el sentido de que eso va a permitir que cualquier cosa, el día de mañana, alguien de la UAS pueda entender, no, esto es crimen organizado. No, que el crimen organizado tiene que tener una entidad, porque por algo se está planteando este concepto nuevo respecto de cómo enfrentar y cómo dar facultades especiales a la UAF. Entonces, presidente, a mí honestamente no me parece, creo que esto hay que hacer yo le pediría al gobierno que haga un esfuerzo mucho más consistente, de lo contrario, obviamente, se votará y lo votará en contra, pero realmente generar una institucionalidad respecto de una situación, de un tipo de actividad que se llama crimen organizado, no teniendo ninguna borde claro qué es lo que es eso, a mí me parece cualquier cosa va a ser eso. Y eso no es que crimen organizado, no es cualquier cosa. Crimen organizado, perdón que les diga, no es un conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con propósito de cometer delito y lucrar. Eso puede ser muchas cosas. O sea, si yo dos personas deciden, digamos, robar, digamos, en una casa cualquiera, eso es crimen organizado para estos efectos. Yo creo que el crimen organizado tiene otra estructura, tiene otra filosofía, tiene otra relevancia. Tanto así que estamos instalando nuevas facultades. Entonces yo haría el esfuerzo de definir lo que es crimen organizado. Me parece que es fundamental, presidente. Muy bien. ¿Algún otro comentario de los colegas senadores? Tiene alguna razón el senador Coloma, y probablemente tenga que ver esto con la frase que actúan con el propósito, etcétera. Porque efectivamente puede haber alguna otra estructura que en un momento determinado comete delito. Tal vez si se dijera que fueron creadas con el objeto creadas con el propósito de cometer delitos y lucrar, más que actúan, o creadas con el propósito de cometer delitos y lucrar, o que han derivado en esa dirección, o sea, también, porque también una estructura creada con un eso podría ser. Pero me parece que probablemente que el actúan es donde está la dificultad. Ahora, yo tengo un matiz con lo que dice el señor Coloma, porque esto, a ver, recordemos la historia de cómo llegamos a querer agregar esta frase, porque nosotros podríamos sacarla y no habría ningún problema. O sea, esta es una frase que nosotros pedimos agregar a solicitud suya para poder ponerle más marco. O sea, había un listado porque esto, acuérdense, si uno hace un poquito la historia de la ley, porque llevamos varias sesiones en esto, había un listado y se dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que este listado, que usted mismo lo leyó, señor Coloma, me parece que es un poquito completo, mucho. Entonces, se le quiso poner una exigencia adicional a ese listado de delitos que estaban en el marco de la política de crimen organizado, que es una ley que ya está aprobada. Entonces, nosotros aquí mismo dijimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a nosotros no nos parece ese listado de delitos, sino que pongamos un estándar un poquito más alto, que para que yo pueda calificar, además de que cumplan con el listado de delitos, que ya es una ley que está vigente, o sea, no es que estemos innovando, voy a exigir que haya una estructura montada, con estructura organizacional, para que busque como objetivo principal cometer delitos. Que es distinto a que una estructura de que se dedica a los negocios eventualmente cometa un delito. Porque lo que yo leo aquí, por lo menos, es que el propósito sea cometer delitos. Entonces en el fondo, yo tengo un matiz con lo que usted dice, señor Coloma, porque creo que aquí se puede sacar y quedaría más laxo aún. Entonces, creo que fuimos bastante atrevidos en esta comisión de poder querer acotar, incluso no siguiendo la de Política Nacional del Crimen Organizado, que a mí me parece que es mucho, porque me parece bien que le borremos la segunda parte, que ya empezar ser locales o transnacionales, que en realidad no agrega mucho valor. Y si el Ministerio Público está de acuerdo, yo por lo menos creo que le agrega borde. O sea, lo que buscábamos en esto era que el día de mañana, cuando la justicia tenga que hacer el monitoreo de cómo se comporta la UAF,
diga, ah, ya, estos tipos efectivamente están persiguiendo organizaciones que están construidas para cometer delitos y no que estén persiguiendo organizaciones que en su rubro normal de repente cometen un delito. Que para mí esa es la gran diferencia entre lo que yo por lo menos quiero como legislador hacer aquí, porque no quiero que esto sea una pesca milagrosa de buscar a personas que se dedican a emprender, a pagar impuestos, a generar trabajo, y de repente cometen un delito y les cae las penas del crimen organizado encima. Y como en el listado de delitos era muy amplio, yo pensé que era importante agregarle un borde. Por eso creo que, subsecretaria. Presidente, por su intermedio, bueno, saludar a los senadores y efectivamente a propósito de lo que usted señala y la intervención del senador Insulza, creo que crear una organización va un poco justamente en, yo no lo pondría y no lo pusimos, porque el crimen organizado se podría entender que creó una empresa, por ejemplo, y efectivamente esa empresa eventualmente cometió un delito, pero no es eso. Esto en realidad no se crean. Ellos, el propósito, o sea, claro. El propósito principal, si se quiere. Entonces, por eso pusimos más bien que se entenderá como crimen organizado el conjunto de actividades que se llevan a cabo llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos. Porque la estructura organizacional tiene como único propósito cometer el delito. Entonces, por eso es que el crear una organización pudiese entenderse como incluso que tienen un RUT, no sé, pero ya acá en realidad el crimen organizado y estas actividades no tienen que ver necesariamente con tener una institución formalmente si sacamos esta establecida. frase, el proyecto queda como venía antes, en el fondo. O sea, en el fondo no es una... Si sacamos la frase en rojo, el proyecto venía como estaba originalmente, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, señor Coloma. Para entenderlo bien. Hoy la UAF tiene facultades especiales respecto de dos delitos específicos: el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ambos están definidos. Nosotros sabemos lo que es lavado de activos. Está no solo definido, o sea, ocupado, y hay una claridad jurídica clara. Y el financiamiento del terrorismo también están definidos en la ley. ¿Qué es lo que hace esta norma? Agrega otros elementos intrusivos, entre otros, el levantamiento de secreto bancario, a otras cosas. ¿Y a qué cosas? A los delitos vinculados al crimen organizado. Mi pregunta es que amplía, si lo amplía respecto de un delito, me parece perfecto. Pero lo amplía respecto a un concepto, lo amplía respecto de perdón que sea, voy a ser gráfico, digamos, respecto de cualquier delito que cometa una estructura organizacional. Entonces, eso es lo que no me puede calzar. Eso es lo que quiero decirle, digamos, porque digámoslo claro, lavado de activos, todos sabemos lo que es, nadie puede decir lo que es lavado de activos. Y que financiamiento del terrorismo es lo que es. Y estuvimos, yo me acuerdo de esa discusión, digamos, mucho tiempo definiendo bien lo que era financiar el terrorismo, porque no puede ser cualquier cosa, financiar el terrorismo. Entonces, le agregamos a eso que está tipificado un concepto, no un tipo de delito. Y el concepto es el que a mí me preocupa, porque uno tiene que tratar de definir cosas concretas. Entonces, el concepto es una estructura organizacional que comete delitos. ¿Qué delitos? Cualquiera, como estoy leyéndolo, no estoy haciendo ninguna consideración. Y lucrar incluso podría sacarlo porque hay delitos que a veces el financiamiento del terrorismo no tiene por objeto lucrar, ¿no? Tiene objeto de otra cosa. Entonces yo no me puedo convencer de que esto sea una buena decisión. Y sí creo necesario tener una buena definición de lo que es crimen organizado. Eso es lo que me pasa, presidente. Yo sé que esto hemos discutido hasta el agotamiento, hasta el cansancio, y no me puedo quejar de falta de voluntad, por lo menos de interés. Pero creo que la respuesta a mí me deja una insatisfacción. Sí, presidente, por su intermedio. Justamente cuando se solicita, ¿no es cierto?, el poder definir crimen organizado, se envió una primera propuesta que entiendo que ustedes tienen este mismo documento, que en realidad es la nota al pie,
está un poco chica, pero dice en la segunda página, dice, créase la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de esta ley, en el artículo 8 de la 18.314 y los demás delitos establecidos en el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de las actividades que digan relación con el crimen organizado. ¿Cuál es el artículo primero? Es de este mismo proyecto, donde se crea el subsistema y en ese artículo se habla de las actividades económicas relacionadas con los siguientes delitos y ahí está la tipificación de esos delitos. Y después decíamos, entonces, que establece otras medidas de la prevención, el artículo primero del subsistema y alerta a actividad de crimen organizado, estos últimos siempre que se cometan a través de la asociación delictiva o criminal en los términos del artículo 292 y 293 del Código Penal. Entonces ahí quedaba efectivamente remitido al artículo primero del subsistema y también al Código Penal. Pero en ese momento se nos señaló que en realidad eso era podría en realidad ser demasiado detalle y por eso volvimos a la definición que es la que está en el mensaje. Entonces, están estas dos opciones que se han estado debatiendo en los últimos, meses, pero donde en una nos vamos efectivamente al artículo primero del subsistema y en el otro es más bien la definición que se ha venido trabajando a propósito de la política de crimen organizado. Presidente, no es primera vez que ocurre que Señor se Insulza. puede definir algo, que la famosa frase pronunciada por el juez Potter Stewart de la Ley de Corte Suprema de los Estados Unidos, que llamado a definir la pornografía, dijo que no tenía ninguna definición que le calzara, pero la conozco cuando la veo. Bueno, y esto se ha transformado, por lo tanto, en una frase de cliché, para decir, mire, esto yo sé lo que es, pero no sabría cómo definirla, ¿no? Y tal vez tengamos ese problema, porque la gracia que tiene el primer párrafo que nos leía recién la subsecretaria es que por la vía de la enumeración de los artículos pertinentes identifica claramente a quiénes se va a aplicar esta ley. Claro. Entonces, sin necesidad de una definición genérica a todos efectivamente nos incomoda un poco. Yo comparto las incomodidades que plantea el senador Coloma. Entonces, bueno, vamos a lo otro nomás, tengamos lo que ya se hizo en la otra comisión, o lo que se escribió. O sea, aquí aquí, hemos tratado de construir un consenso, yo creo que es un tema súper relevante, y yo creo que hay dos caminos. Una que es la que acaba de mencionar la subsecretaria, que es un listado del Código Penal, que es súper taxativo. Sí, que ya está aprobado, y por lo tanto esa es una ley que está. Pero nosotros quisimos en su minuto, por eso quiero ser recursivo a la discusión que tuvimos, que dijimos, ¿sabes qué? Exijámosle un estatus un poco mayor, que era que no bastaba el listado de delitos, sino que tenía que ser una organización dedicada a eso. Entonces, a mí en lo personal, ahora yo me sumo a la mayoría, así que hay consenso que quieren volver atrás, yo vuelvo atrás sin problema. Pero a mí me gusta más el estándar de decir, aquí hay una estructura organizacional que fue creada con el propósito de cometer delitos. ¿Qué delitos pueden ser muchos? Pero es distinto cuando uno comete un delito en forma casual, uno se equivoca, alguien tiene una tentación. Aquí hay una estructura organizacional. Eso es lo que a mí me gusta, por lo menos, esta definición minimalista que el Ministerio Público encontró razonable. Pero podemos volver a la anterior, si es que hay incerteza, pero yo me sumo a la mayoría. Quiero decir que no me enamoro de una de las dos opciones, pero en el fondo me gustaba la idea de innovar en exigir un poco más. Don Rafael. Presidente, solo complementando lo que dijo la subsecretaria Bernier, la propuesta que está en la nota al pie es doble. Es el listado del artículo 1 ya aprobado, pero dice, estos últimos, es decir, los del listado, siempre que se cometan a través de una asociación delictiva o criminal. Es decir, son los delitos del artículo 1 de la Ley de Subsistema de Inteligencia Económica, siempre que se cometan mediante una organización criminal. Entonces, solo porque lo planteó usted, presidente, quería hacer esa aclaración. Claro. En el 292 y en el 293 del Código Penal se establece cómo se sancionan las estructuras criminales. 3 o más personas que tengan entre sus fines la comisión en el 292 de simples delitos y en el 293 de crímenes.
Entonces es doble la propuesta. No es solo el artículo, es el articulado más que sea organización criminal. Y es todo, claro, conforme a normativa legal. Entonces ahí se emparenta con lo que ya tiene la ley de la UAF. La ley de la UAF habla de un delito de lavado de activos, un delito de financiamiento de terrorismo, y ahora habla de los delitos económicos cometidos por organizaciones criminales o los delitos del subsistema cometidos por organizaciones criminales. Se la recuerdo muy bien. La recuerdo muy bien. Y por eso digo que estamos siendo un poco recursivos en la discusión. Senador García. Yo lo que no recuerdo, yo agradecería, ¿por qué fue que la desestimamos? Sí, no, efectivamente esa propuesta se trajo impresa en un documento similar al que trajimos ahora hace 2 sesiones y se señaló que efectivamente era demasiado específica, que obligaba, o eso nos remitía a una discusión sobre el mérito de cada uno de esos delitos de estar incorporados en esta disposición. Nosotros precisamente ahí hicimos el punto que señala Rafael, que no basta que se trate de algunos de los delitos del subsistema, sino que sea además cometido dentro de una asociación delictiva o criminal, lo que nos parece especialmente exigente en el fondo. Pero ahí, al comienzo de la discusión se dijo, no, recuerdo que varios señalaron que les parecía más fácil de entender la definición que teníamos en la Política Nacional de Crimen Organizado. Entonces, que nos quedáramos con esa propuesta. Y esa propuesta se modificó a propuesta de lo conversado con el Ministerio Público, simplemente. Para nosotros, efectivamente, también, como señala el señor Cast, todas estas propuestas las trabajamos con Interior, las trabajamos con la UAF, las trabajamos con SECPRES, todas eran propuestas viables para nosotros. Simplemente por simplificar, como esa se desestimó en la misma sesión. Yo pido que vamos a volver a la discusión. Lean, por favor, lean los delitos que considera los artículos 1, 2, 3, 4 de la ley 21.595. Va desde el límite al gasto electoral, siguiendo por cualquier norma vinculada a aduana, siguiendo cualquier norma vinculada a la ley de bosques, a la recuperación del bosque nativo, sí, a la caza, a la flora y fauna silvestre, el código de minería, la ley general de comunicaciones. En algún minuto apareció la Antártica, fue el señor Lagos Weber. Almacenes generales de depósito, Ya lo tuvimos, no sé por qué estamos... derechos de obtentores de nuevos Estamos haciendo vegetales, memoria. multa a instituciones de seguridad social, todo, o sea, eso es lo que yo no. Senador García. Está bien, pero yo creo que, a ver, no sé si hacemos bien con enumerar ese listado, porque la característica de esos delitos es que sean cometidos a través de una asociación delictiva o criminal. Eso que está definido. Que eso sí está Claro, definido. entonces yo creo que Cualquier delito. eso lo hace, pero claro, pero eso lo hace distinto. O eso lo caracteriza de manera distinta. Porque, a ver, voy a decirlo de esta manera. Yo disculpen que yo intervengo sin tener los conocimientos jurídicos que probablemente son necesarios para tener esta discusión, pero si quiero decir lo siguiente, si un candidato en unas elecciones comete un delito electoral, ¿eso no lo transforma en crimen organizado? Exacto. Eso, presidente, gracias. Sí, Hasta sí, el chileno presidente, por su antártico, intermedio, eso, porque ahora volver. efectivamente una cosa es el listado de los delitos y otra es lo que además se agregaba. Estos últimos, siempre que se cometan a través de una asociación delictiva o criminal, en los términos de los artículos 292 y 293 del Código Penal. Eso era lo que se había puesto cuando se hacía referencia al artículo 1 del subsistema. Bueno, solo estamos volviendo a repetir una discusión que tuvimos, y yo por lo mismo quiero reiterar que hay 2 caminos. A mí me gusta más el camino que estábamos tomando al final, que sacaba el listado. A mí me gusta en lo personal y que tiene que ver más con con la frase que acaba de compartir con nosotros el senador Insulza, que no la voy a repetir.
pero que es en el fondo, pero que es gráfica, que en el fondo hace cuenta, y yo creo que la descripción que tenemos de crimen organizado final minimalista a mí me deja más cómodo. Porque independiente de que no está taxativa en el fraude electoral o la Antártica, o los bosques o pesca, yo prefiero que eso no esté y prefiero que sea enfocada a que cuando se comete se crea una estructura organizacional cuyo propósito sea cometer sistemáticamente delitos para lucrar, esa cuestión es crimen organizado. Esa cuestión lo puede hacer con robo de madera, lo puede hacer, compadre, con robo de cable, lo puede hacer, compadre, con lo que quiera. Pero en el fondo a mí, el propósito de crear una organización que su fin sea ese, es lo que a mí me deja tranquilo como crimen organizado. En cambio, no quiero que una persona que se equivoque y cometa un delito por una sola vez y que se dedica a otro rubro, lo metan aquí. Entonces, por eso me gusta como la evolución que tuvimos, que dejamos atrás el listado de los... y nos enfocamos en el etos de que independiente de dónde se materialice, en qué delito particular, yo puedo entrar a investigar. Y después, ojo, esto no insta a que después cuando se haga la persecución penal tenga que asociarse a un delito. Porque esto es para efectivamente levantar las facultades de investigación. Pero después el día de mañana cuando uno tenga que ir al Ministerio Público tiene que buscar el delito en particular. O sea, si es que es fraude, si es robo de madera, robo de madera. Si es que es robo de cable, robo de cable. O sea, esto no quita que después tiene que aterrizar en un delito del Código Penal. Simplemente nos permite introducirnos en la búsqueda de las instituciones que se dedican a esto. Entonces yo ofrezco, tengo dos opciones, o votamos la antigua, o esta que es un poco más minimalista, que yo creo que a mí por lo menos me deja más tranquilo, porque efectivamente yo creo que aparezca la Antártica en crimen organizado, no sé si es que es lo más conveniente. Votémonos. Secretaria. No estoy de acuerdo, presidente, pero podríamos votar la minimalista entonces. Yo quiero votar la minimalista. Pero me queda la duda de si efectivamente hay organizaciones delictivas que se constituyen para cometer actos de terrorismo y eso no significa que lucre, no se gane un peso. Porque estas son... ok, ya, el terrorismo queda separado. Entonces, correcto, está bien. O sea, está bien con lucrar. Subsecretario. A propósito del comentario del senador Insulza, eso es parte del primer inciso. Cuando habla de los artículos 27 y 28, ahí están los dos que tenía la UAF siempre, que es lavado activo y financiamiento del terrorismo, que era lo que mencionaba. Senador García, me ha pedido la palabra. Perdón, presidente, si se aplica ese 27 y 28, sí, y se aplica, pero después alguien va a decir, sí, pero esto no era para lucrar, esto era para otra cosa. Pues será otro delito entonces. Entonces cerremos en delitos nomás, cometer delitos. Pues. Cualquier delito. No, pero el problema es que el problema es que si me dicen a mí que el 27 y el 28 se refiere, incluyen el terrorismo, y después tenemos una definición que dicen que es para que actúe que las organizaciones criminales actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Quiere decir que efectivamente cualquier buen abogado puede decir que la que se están juzgando no es terrorista, no es criminal, no es organización criminal. Quería asustar nomás, no lucrar. No, perseguido un fin ideológico. Exacto. Llenarse los bolsillos de plata. No, el señor García me pidió la palabra. Presidente, yo tengo entendido que esta propuesta está concordada con el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Ya, okay. Gracias. No tengo problema. Subsecretaria. Solo precisar a propósito de la intervención del senador Insulza. Entonces, lo que dice es, créase la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27-28, que es lavado de activos de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado y el artículo 8, que es financiamiento del terrorismo. Entonces, y por eso dice, para estos efectos, como ninguna de las otras, lo único que falta definir es crimen organizado, dice, para estos efectos se entenderá por crimen organizado. Entonces, no es que se deje fuera lo otro. Está incluido el terrorismo en la... Secretaria. El señor presidente somete a votación la propuesta que está en la tercera columna del documento que tienen en sus pupitres. Senador Lagos. A favor. Senador Coloma. Yo voto en contra. Creo que establecer que medidas intrusivas especiales que vas a tener la UAF
no vinculado a un delito específico y bien definido, como hoy día lo es respecto al financiamiento del terrorismo y lavado de activos, sino que establecer que eso se basa en un concepto de crimen organizado, cuya definición es conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos, voy a dejarlo hasta ahí, digamos, es cualquier cosa. Entonces va a depender de la interpretación que tenga la UAF, que puede ser distinta del juez que tenga que después actuar en el tema, o del fiscal. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener leyes precisas, mandatos que no sean discutibles. Es lo que siempre nos han esperado. Y yo creo que esta definición es insuficiente respecto de lo que se busca y particularmente respecto de lo que se faculta, que son medidas intrusivas excepcionales. Voto en contra. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada esa propuesta por 4 votos a favor y 1 en contra. Muy bien. Están pendientes de pronunciamiento de la comisión las indicaciones 7H en la página 39 y 8H en la página 42. La página 39, indicación 7H. ¿De la senadora Bodanovich? Sí. La indicación de la senadora Bodanovich recae en el numeral 3 para intercalar un literal C del siguiente tenor. C, agregas en el inciso sexto, a continuación de la expresión Administración del Estado, el siguiente texto, con excepción de las unidades y organismos de inteligencia que conforman el sistema de inteligencia del Estado y que se relacionarán con la unidad de análisis financiero de la manera dispuesta en la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que diga en relación con el crimen organizado. El número 3 modifica el artículo 3 de la ley 1993, que es sobre el deber de informar, y señala que las superintendencias y los demás servicios y órganos, en lo pertinente, las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1 de la ley número 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Y continúa. Y lo que está haciendo la senadora Bodanovich es proponer que se agregue después de Administración del Estado que esto es con excepción de las unidades y organismos de inteligencia que conforman el sistema de inteligencia del Estado. ¿El Ejecutivo sí? Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Aquí lo que se está señalando en esta indicación, ¿no es cierto?, es eliminar la posibilidad de que la ANI y los demás órganos del sistema de inteligencia envíen a la UAF las ROS, que son los reportes de operación sospechosa. Por tanto, implicaría un retroceso respecto de incluso lo que hoy día existe en relación a la UAF. Quizás una mala interpretación de lo que se está trabajando en el otro proyecto de sistema de inteligencia que llevó a lo mejor a hacer esta indicación, pero para efectos de este proyecto, donde el subsistema de inteligencia económica es parte del sistema de inteligencia, de hecho que la misma ANI reporte los ROS es una alerta importante para efectos del trabajo de la UAF en este ¿Y conversaron subsistema. con la presidenta del Partido Socialista al respecto, no? ¿No? ¿Y qué opina ella de... ¿Mantuvo su indicación? ¿La quiso retirar? ¿O cuál es su posición? Porque me gustaría que estuviera acá para defender su punto, pero sobre todo que del oficialismo, o sea... ¿Consuelo? Nosotros conversamos con el asesor, él nos hizo llegar una presentación, o sea, nos hizo llegar su argumento. Efectivamente, él dice, ustedes proponen un modo de relacionamiento distinto entre la ANI y la UAF, por tanto, esta indicación quiere reflejar aquello. Lo que nosotros le indicamos es que el modo de relacionamiento distinto que proponemos para la ANI y la UAF se ve determinado por 2 proyectos de ley, por este proyecto de ley y sobre todo por el proyecto de ley
que modifica el sistema de inteligencia del Estado, que está en segundo trámite en la Cámara. Rafael también puede dar más antecedentes si es necesario, que ese proyecto establece que la UAF va a ser una colaboradora del sistema de inteligencia, por tanto, efectivamente, ahí su colaboración con el sistema de inteligencia no se manifiesta exclusivamente a través del envío de ROS, la realización de las actividades de la UAF para luego entregar de vuelta información de mejor calidad al sistema de inteligencia, sino por otras vías. Lo que nosotros le dijimos es que nosotros creemos que la forma legislativa, digamos, de hacer este cambio es a través de los proyectos de ley en cuestión. Si es que se aprobara esto y no se aprueba la modificación al sistema de inteligencia del Estado, quedamos peor como país en relación a las atribuciones que tiene tanto la ANI como la UAF para generar información de mejor calidad para efectos de inteligencia del Estado. Okay. En votación, secretario. Secretaria, por favor, en votación. El señor La indicación de la presidente senadora Bodanovich. pone en votación la indicación 7H de la senadora Bodanovich. Ejecutivo. Rechazo. Rechazo. No lo dicen fuerte. Senador Coloma. A favor. Ahí, pero no hay que votar en contra. Yo voy a votar en contra. Senador Insulza. Senador García. En contra. Presidente. En contra. Queda rechazada la indicación por 4 votos en contra y 1 a favor. Solo la UDI apoya a la presidenta del Partido Socialista. Notable, notable. Es una buena abogada la presidenta. Es una buena abogada. Es verdad. Luego, la indicación 8H en la página 42 es del senador Coloma para suprimir el literal A del numeral 6. Esto está en la página 42, ¿no? 42. El literal A del numeral 6. El numeral 6 modifica el artículo 13 Para suprimirlo. y lo que el senador Coloma está proponiendo suprimir es el literal A que agrega la siguiente oración. Asimismo podrá dar a conocer, se refiere al director, asimismo podrá dar a conocer determinada información para fines educativos sobre casos que ya se encuentren con sentencia penal ejecutoriada. Senador Coloma. En general nosotros tenemos un criterio, digamos, de que a veces una cosa es la sentencia y otro el efecto que tienen respecto de la difusión posterior. Entonces creo que es una actividad que no corresponde. Ejecutivo. Ok. ¿Nos acompaña el director de la UAF? Buenos días, presidente. Sí, lo que pasa es que no estaba encendido el micrófono, no se escuchaba desde acá que me estaban ofreciendo la palabra. Junto con saludar. Efectivamente, lo que estamos buscando con esta disposición es poder dar cuenta del nivel de cumplimiento o de las figuras que se están utilizando desde el punto de vista de operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de manera tal de mejorar la comprensión del fenómeno y de las funciones que realizan cada uno de quienes intervienen o participan del sistema. Nosotros tenemos una provisión que se ha discutido, se ha analizado en varias oportunidades, en varias de las sesiones que se ha discutido este proyecto, que es bastante amplia, que está más recogida en 3 artículos de la Ley 19.913, que busca resguardar tanto el envío de la información o el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, los reportes de operaciones sospechosas hacia la UAF, como también el tratamiento que hacemos en la UAF y lo que se informa mediante informes de inteligencia hacia el Ministerio Público. Pero entendemos que una vez que los procesos ya han finalizado, que se han llevado adelante en la etapa de la investigación penal por parte del Ministerio Público, que han sido ratificados, sancionados,
y están a firme por parte de los tribunales de justicia, tiene valor poder contar con esa información y poder difundir información sobre esa materia. Ese es el sentido final de la propuesta, presidente. Muchas gracias. ¿Podría profundizar un poco más con ejemplos más concretos de en qué casos? Porque encuentro que la preocupación del señor Coloma es muy legítima, que es decir, primero, esta es una información bien sensible y por lo tanto creo que sería bueno que nos ilustre, porque de alguna manera con esto está generando una excepción, ¿no es cierto? Estamos hablando en un artículo donde hay mucha reserva, donde se generan las penas y todo tipo de sanciones en caso de que no se mantenga la reserva de información que maneja la UAF. Y aquí se hace una excepción para fines educativos. Eso es lo que es la indicación que el senador Coloma quiere eventualmente suprimir. Entonces, ¿puede usted explicarnos con más detalle en la actualidad si es que eso ocurre? Porque... Sí, presidente. Hay dos bienes jurídicos, si usted quiere, ahí en juego en esta disposición, como elemento central de cómo funcionan los sistemas y los requisitos que están establecidos para el sistema de reporte y procesamiento de información que proviene desde los sujetos obligados. Está un primer principio que tiene que ver con la protección de esa información, porque lo que hemos dicho muchas veces y ratificamos en este minuto es que las unidades de inteligencia lo que hacen y los sujetos obligados lo que le proporcionan es información sobre operaciones inusuales. No hacen denuncias cuando informan a las unidades de inteligencia financiera sobre determinadas operaciones anormales. Por lo tanto, mantener la reserva o el secreto del envío de esa información es central para mantener la confianza en el sistema y en el procesamiento que se hace de esa información. Es buena parte de lo que se ha estado discutiendo por parte de esta comisión o del Senado en general a la luz de este proyecto de ley. Entonces, el legislador en los artículos 6, 13 y 31 de la ley establece obligaciones de reserva y secreto y sanciones asociadas a esa reserva muy importante. Pero con esta indicación lo que queremos, con esta facultad, lo que se quiere es poder eliminar un riesgo que se produce actualmente, que es que una vez que esta información está incorporado en un proceso judicial y en una sentencia, uno debería entender que ya pierde la calidad de secreto o de reserva. Pero siempre se producen discusiones en relación a este punto. Y a pesar de que puede estar contenida en una sentencia, incluso publicada, y por lo tanto publicada y disponible en los sistemas del Poder Judicial, podría correrse riesgo que se interprete que no se podría dar a conocer. Y entendemos que es importante desde el punto de vista de el conocimiento de cómo funciona el sistema, que esto se pueda ilustrar a través de publicaciones que tienen ese propósito educativo. O sea, concretamente, presidente, por su intermedio, si nosotros recibimos un reporte, lo incorporamos en un informe de inteligencia, ese informe de inteligencia es utilizado por el Ministerio Público para llevar adelante una investigación penal, se lleva a una acusación, se inicia un proceso judicial y se sanciona, entendemos que las características de esa operación irregular que dio lugar a una sentencia por lavado activo, financiamiento del terrorismo, tiene mucho valor de que sea conocida para efectos de la prevención de conductas similares que se lleven adelante hacia el futuro. ¿Y no puede ser el efecto contrario, disculpe, de que al hacerla conocida eventualmente se puedan anticipar otros actores del crimen organizado y evitar, no sé, lo pregunto si es que tiene alguna consecuencia, aunque tenga sentencia, pero esto es un juego repetido, pueden haber otros delitos similares, entonces uno al hacerlo público por un fin educativo puede darle información al crimen organizado sobre cómo está operando el sistema. Pregunto, porque creo que hay algo detrás de la preocupación que imagino tiene el señor Coloma al respecto. Disculpe, el señor García me pidió la palabra para que pueda responder las dos preguntas al mismo tiempo. Gracias, presidente. A mí lo que no me gusta es la redacción que tiene, porque dice, asimismo podrá dar a conocer determinada información. ¿Quién determina cuál es esa información? Porque a mí me parece bien que haya información con fines educativos, o sea, pero ¿cuál es la información? ¿Quién define cuál es la información? Así que yo voy a votar con el senador Coloma en realidad. Porque... Bien, lo ponemos en votación, entonces. Disculpe, ¿quieres decir alguna última reflexión, director? Presidente, solo ratificar brevemente que es información que está contenida por regla general en los expedientes judiciales que se han tenido a la luz o que se publican por parte del Poder Judicial una vez que se
definen las sentencias de los casos específicos. Entonces, solamente, como lo decía, la intención de esta disposición es poder eliminar cualquier duda en términos de que al momento de que ya se dicte una sentencia condenatoria, esa información pierde el carácter de secreto reservado. Muy bien, en votación. El señor presidente somete a votación la indicación 8H. Senador Lagos. No, la rechazo. Senador Coloma. A favor de la indicación. Senador Insulza. Me abstengo. Senador García. A favor de la indicación. Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación del senador Coloma para suprimir el literal A por 3 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Muy bien. Presidente, con esto se habría concluido el análisis y la votación de las indicaciones. Este proyecto está en la Comisión de Hacienda para ser resuelto respecto de las normas de su competencia. Entonces, en la Comisión de Hacienda se fijaron 2 plazos para presentar indicaciones y en esos plazos no se presentaron indicaciones respecto de 4 normas de competencia, que son los artículos 4, 22, 25 y el primero transitorio, que yo entiendo que como en esos 2 plazos no tuvieron indicaciones porque se entienden aprobados por la Comisión. Lo mismo en lo que se refiere a todos los demás artículos que eran de competencia y que tuvieron indicaciones en la parte en la que no tuvieron indicaciones, ¿verdad? Sí. En esos como siempre. Justamente, en esos términos estaría despachado el... Muy bien, despachado obviamente el proyecto. Se le agradece a todos los colegas, los asesores que trabajaron intensamente el Ejecutivo al respecto. ¿Cuántas sesiones fueron? ¿11? 11. No sé cuánto le vamos a dedicar a pensiones. 11 por lo menos. 11 por lo menos. Tenemos proyecto para... Recording stopped. Recording in progress. Vamos a pausar por 2 segundos por 2 minutos para poder despedir y recibir a los nuevos invitados.
Muy bien, le damos la bienvenida al ministro. Bienvenido en este proyecto que la verdad que entiendo que salió hace muy poco de la Cámara de Diputados. Nicolás Grau, la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, también al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente. Entiendo que también los acompaña la coordinadora legislativa, Virginia Rivas, y los asesores legislativos, Antonia Sánchez y Juan Ignacio Bugueño. Así que bienvenidos y le damos la palabra. No sé quién va a presentarse, usted, ministro, la subsecretaria. Muy bien, tiene la palabra por presentarnos este proyecto que nos parece de interés. El día de hoy no lo vamos a votar, quiero ser muy claro, simplemente queríamos tener la presentación inicial. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer a la comisión la celeridad con la que nos permitieron presentar el proyecto. Este fue un proyecto que se trabajó inicialmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde hubo muy buen trabajo con los distintos sectores, lo que permitió aprobar muchas partes del proyecto con unanimidad y en la mayoría de los casos 10-1 creo que fueron las votaciones. Así que es un trabajo que creemos que ha sido muy positivo, ha mejorado el proyecto. Este proyecto ha sido liderado por la subsecretaria Petersen y lo que vamos a hacer ahora es hacer una presentación del proyecto entre los tres aquí presentes que hemos trabajado en él. Entonces este proyecto crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, cuyas siglas son AFIDE. Hasta ahí llegamos. Ahí estamos. Entonces, yo voy a presentar la primera parte, que son los antecedentes, son unas 3-4 diapositivas, que además están muy relacionadas con el informe que acaba de salir de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad respecto al estancamiento de productividad en Chile. Luego, José Miguel, ¿sí? ¿No es cierto? José Miguel va a presentar conjunto con Javiera la parte de aspectos fundamentales del proyecto, donde se va a discutir en mayor profundidad cuáles son los desafíos económicos y problemas de nuestro sistema financiero actual que busca mejorar este proyecto y también de la Corfo, que es quien está haciendo esta tarea actualmente. Y luego vamos a hablar de tanto la modernización en la gestión de la administración de los instrumentos financieros públicos, como también enfatizar los cambios que se realizaron en la comisión de la Cámara, tanto en gobernanza, en alcance de los instrumentos financieros que se pueden utilizar, que yo diría que fueron los aspectos más importantes que allí se cambiaron. Bueno, como ustedes saben, tanto los datos macro como los datos micro de productividad, en Chile, dependiendo del indicador que se mire, la productividad lleva entre 20 y 10 años estancada. Y esto ocurre tanto a nivel de la productividad de toda la economía, como también de la productividad sacando minería. Es muy importante incluir o no incluir minería, porque minería es muy relevante en la economía y ha ido pasando, digamos, ha ido cayendo sistemáticamente la ley, por lo tanto hay una tendencia secular de reducción de la productividad de la minería. Pero incluso sacando minería, nuestra economía tiene entre 10 y 15 años de estancamiento de la productividad. Y esto es muy relevante porque la productividad es el motor de crecimiento de largo plazo. Uno puede crecer con más gente, uno puede crecer con más inversión, pero no hay economía en el mundo que crezca sostenidamente si no aumenta la productividad. Luego, cuando la Comisión de Evaluación y Productividad y los distintos analistas tratan de entender cuáles son los distintos componentes de la productividad, es cuando aparece ese gráfico que está allí. Entonces lo que uno ve es que el 2001-2005, que es el último periodo en que creció algo la productividad, todo venía de verde, que es tecnología, mejoras tecnología. Y después lo que ustedes pueden ver es que ese componente verde empieza a desaparecer en los años que siguen. Y además hay componentes que nos tiran hacia abajo. El azul es eficiencia técnica. Entonces, básicamente, lo que ilustra este gráfico es que un componente fundamental que está explicando de manera muy sustantiva nuestra incapacidad de aumento de la productividad es la dificultad de absorción tecnológica por parte de las empresas. Insisto, entonces, si las empresas no están absorbiendo tecnología y producto de ello no son capaces de aumentar la productividad, tenemos un problema de largo plazo. Por supuesto, aquí paso un dato de otros proyectos. Una de las cosas que también dice la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad es el tema de permisos para productividad. Y estamos
La próxima semana vamos a empezar a votar en particular en la Comisión de Economía ese proyecto con bastante acuerdo. Ya llegamos a un acuerdo con todos los sectores políticos, de hecho, para algunos cambios importantes que le vamos a hacer. Así que en algún momento vamos a volver presidente de esta comisión. Esperamos lo más pronto posible con un proyecto, ojalá con bastante consenso en materia de permiso. Vamos a la siguiente. Entonces, sí, perdón. Ministro, perdón, pero lo que usted define como absorción tecnológica, digamos que es uno de los impedimentos que usted expresa para poder tener mayor productividad. Y en los tiempos en que estamos viviendo suena como tan contrario a lo que uno estima que creemos que están haciendo las empresas, que en realidad es incorporar tecnología, en fin. En el fondo quería preguntarle cómo lo mide, cómo determinan ustedes de que esta absorción tecnológica no está acorde a las exigencias o a lo que debiera ser. Sí, no, sobre lo mismo, nosotros estamos hoy día, bueno, en el asunto de reforma de pensiones y al mismo tiempo viendo que todo lo que hemos hecho nosotros en términos de simulaciones o de diagnósticos hacia años por venir está hecho sobre la base de aquellos datos que existen, pero probablemente no sobre aquellos que van a venir. Y dada la incidencia, por ejemplo, del elemento de inteligencia artificial, que es brutal en términos del aporte a la tecnología y entiendo que también en materia de productividad va a ser el punto final de incidencia en cómo finalmente se van a producir los desarrollos de productividad, va a ser el factor finalmente de cómo se desarrolla esa inteligencia artificial y cómo nosotros somos capaces de absorberla. ¿Cómo se considera en el diagnóstico? ¿Cómo está considerado en el diagnóstico? Porque yo creo que ese es un elemento que de acá a poco tiempo va a cambiar todas las perspectivas de diagnóstico que nosotros tengamos. Nosotros lo estamos tratando de ver desde las comisiones de futuro, de ciencia, etcétera, pero siempre tengo la idea, sumado además que hay un censo nuevo, que no sé si esos datos también están considerados, cómo proyectamos y cómo se han incorporado eventualmente en ese diagnóstico en un tema tan sensible, precisamente para este tipo de iniciativas, donde el factor tecnológico pesa, cómo se han incorporado al diagnóstico hacia el futuro. Gracias. Gracias, presidente. Muy pertinentes las dos preguntas. A ver, lo primero que yo diría es cómo se mide productividad. Un primer desafío no menor. Hay distintas formas de hacer esto. La forma más simple, que es no satisfactoria, que no es lo que está acá, es simplemente decir producto dividido por horas trabajadas. Esa es la forma más simple. Pero el problema es que eso no considera capital. Uno puede estar mejorando la productividad de horas trabajadas porque estás invirtiendo en capital. Esta medida que está acá lo que hace es que ve toda la contribución del capital, toda la contribución de las horas trabajadas, y el residuo que queda de eso es lo que se llama productividad. Entonces siempre la productividad en economía ha sido un concepto que resume muchas cosas. Una forma de entenderlo es todo lo que no podemos explicar por los factores de producción. Pero por supuesto eso, más allá de la dificultad de medir aquello, el sentido común dice que es muy importante. Y es importante no solo para crecer más, sino que, si me permiten un poco la digresión, es importante para nuestros desafíos ambientales. Porque Chile y el mundo necesitan seguir creciendo, pero reduciendo el impacto en el medio ambiente. Entonces, básicamente, necesitan crecer con menos, o sea, con menos recursos. Eso es lo que se necesita en términos ambientales, y eso es productividad. Entonces, la productividad no solo es importante porque siempre ha sido importante para el crecimiento, sino que es más importante ahora que tenemos desafíos ambientales. Las tecnologías se refiere principalmente a absorción de nuevas tecnologías que están asociadas normalmente a inversiones. Inversiones que hacen la empresa que tienen que ver justamente con el acceso a nuevas tecnologías. Un aspecto fundamental que va a buscar facilitar la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo. Ahora, el problema de productividad tiene que ver con tecnología, con innovación, en inversión en I+D también. Que todas estas cosas son distintas, pero todas apuntan a diversas maneras de mejorar los procesos productivos al interior de una empresa. Después, respecto al tema de inteligencia artificial, yo diría que lo que se ve acá, que es básicamente nuestra radiografía de los últimos 20 años, no tiene que ver tanto con inteligencia artificial porque es más bien lo que está ocurriendo
qué sé yo, en términos relevantes en los últimos 5 y que va a ser más relevante a futuro. Ahora, lo que yo diría al respecto es lo siguiente. Por razones obvias, es muy difícil que nosotros, y en general distintas personas, puedan decir en qué se va a innovar en Chile en 10 años más o en el mundo. Porque justamente la innovación, la gracia que tiene es que es difícil de anticipar. Pero lo que sí tiene que hacer la política pública es hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones van a haber en Chile para que podamos innovar? ¿Cuáles van a ser las condiciones de permiso, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las condiciones financieras para que eso ocurra? De forma tal de que las personas creativas que están en la frontera tecnológica y que tienen mucho más información que pueden tener los que hacemos la política pública, tengan efectivamente esas condiciones para que aquella innovación ocurra. Y en parte de eso se trata este proyecto, de abordar un aspecto muy, muy específico, que es cómo generar mejores condiciones financieras para que en Chile se pueda innovar más, se pueda invertir más en I+D. Entonces yo termino, de hecho, mi parte de la presentación con esta diapositiva. Me quedan 2, perdón, sí. No, quiero decir antes, que en orden lógico, ¿no es cierto? Primero, Chile tiene estancada la productividad. Segundo, un componente importante de aquello tiene que ver con tecnología, innovación y I+D. Tercero, que es lo que está en esta diapositiva, cuando uno le pregunta a los emprendedores en encuestas cuál es su traba principal para efectos de desarrollar sus proyectos como emprendedor, un 36% de los emprendedores identifica el acceso a financiamiento como un problema fundamental. También hablan de permisos y otras cosas que vamos a trabajar en esta comisión más adelante, pero el acceso a capital para innovar es fundamental. O sea, en términos simples, hay hartas empresas en Chile que tienen una idea buena o incluso que tienen una inversión en tecnología utilizando una tecnología ya aprobada, que puede tener 5 años, 7 años de prueba en otros lugares, van al banco, el banco les dice, está bien tu proyecto, pero tiene mucho riesgo, y producto de ese riesgo no les presta. Entonces, una de las cosas que va a hacer este proyecto, como va a quedar claro en las partes más adelante, es justamente que esta agencia no reemplaza al banco, sino que reduce ese riesgo y permite entonces que los bancos puedan entrar y hacer esos préstamos que permitan agilizar la economía. Entonces, termino diciendo que este tema es un tema en todo el mundo. De hecho, el estancamiento de la productividad en general es un problema que está viendo la economía desde la crisis subprime en adelante, la economía mundial. Y las otras economías han tratado de abordar este tema. Y aquí lo que ustedes pueden ver en este resumen de lo que han hecho algunos países recientemente y otros países con más anterioridad, es que se están creando mucha institucionalidad que busca mejorar el sistema financiero para efectos de acelerar las transformaciones productivas de las empresas. En muchos de estos casos, cuestión que nosotros también lo hacemos acá, no es que son instituciones que parten de la nada, sino que normalmente son instituciones que juntan cosas que ya existen, las mejoran, cambian su gobierno corporativo, le dan nuevos objetivos, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer en este proyecto, transformando lo que existe actualmente en Corfo en esta nueva iniciativa con un mejor gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, acá está lo que hizo Francia el 2012, lo que hizo Portugal el 2020, casos más antiguos como el Banco de Desarrollo Industrial de Canadá desde el 44, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, el KfW, el 1948 fue el motor principal financiero para poder realizar el Plan Marshall en el caso de Alemania, y tenemos el caso de Australia del 2012. Es decir, distintas experiencias recientes y algunas otras exitosas de hace bastante tiempo. Entonces, ahora le doy paso a... ¿Puedo hacer un comentario? El presidente manda aquí. Hasta ahí llego yo, presidente. Solamente para atender también la pregunta del senador por su intermedio, presidente, un detalle que es complementario y solamente para, perdone lo académico, pero yo creo que este punto es central en la discusión. Hay 4 fuentes principales de mejora en la productividad a nivel agregado. Las 2 primeras que son por ingreso de empresas más productivas y salida de empresas menos productivas. Ese cambio ocurrió en Chile durante los 80 y los 90. Y eso es un cambio que no va a volver a ocurrir porque ahí hicimos la apertura comercial. ¿Okay? La tercera fuente son principalmente reasignación de factores dentro del sector. Y la cuarta es mejora productividad al interior de la empresa. Es esa última la que es nuestro talón de Aquiles ahora. Por eso la productividad mejoró mucho en la etapa de crecimiento grande de Chile, y eso no va a volver a ocurrir porque esos procesos de apertura y de entrada de nuevas productivas no va a pasar. Por eso estamos tan concentrados en lo que está pasando al interior de la empresa. Segundo, al interior de la empresa el tema de absorción se hace de 2 maneras. O incorporas gente que te ayuda a mejorar la productividad o incorporas máquinas que te hacen más efectivo. El segundo tema, el problema es
que incorporar nueva maquinaria no solamente tienes que saber dentro de la empresa cuál maquinaria incorporar, sino que generalmente la banca tradicional no presta plata para el financiamiento de equipamiento nuevo porque no tiene muy claro los temas de para el objetivo que va a tener. ¿Okay? Porque son tecnologías de alguna manera que no están tan maduras, a diferencia de una tecnología madura. Esa es una de las brechas grandes que este tipo de instituciones cubren, que tiene que ver con el segundo factor, los temas de incorporación de nueva máquina, porque eso tiene incorporar. Eso es absorción tecnológica. Y la segunda es innovación tecnológica. Una vez que la empresa ya está desarrollando y va a desarrollar un proyecto nuevo, ahí de alguna manera tiene que solucionar los dos problemas, no solamente el tipo de maquinaria y el tipo de gente, sino el desarrollo de una nueva idea al interior de la empresa, de empresas establecidas, en las cuales en el proceso para llevar adelante hay mucha incertidumbre tecnológica y también comercial. Y en esas etapas también necesita financiamiento. A veces los subsidios son un mecanismo, pero cuando llega a una escala suficiente no es lo que te permite para seguir escalando ese proyecto de innovación y donde mecanismos de créditos, por ejemplo, de segundo piso, garantía u otro, esa es otra, que en Chile no hay mecanismo de financiamiento, es otra brecha que tiene este sistema. Perdone si me alargué mucho. Gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho también de saludar a los demás senadores. Siguiendo con la presentación y luego de esta presentación de los antecedentes y qué es lo que motiva finalmente la presentación de este proyecto, voy a dar paso a los aspectos fundamentales del proyecto que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo. Lo primero es que esta agencia va a estar organizada como una sociedad anónima de Corfo y del Fisco, y va a estar regida por las normas que nosotros estamos proponiéndole en este proyecto de ley, pero está regida por las normas de las sociedades anónimas y también por la Ley General de Bancos. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, estamos elevando el estándar regulatorio en esta materia. Lo segundo es que se traspasa la Gerencia de Inversión y Financiamiento y la Subgerencia Legal Financiera de Corfo como base estructural de su organización. Esto es relevante porque, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, este es un proyecto que moderniza la gestión de Corfo, moderniza la gestión de los instrumentos financieros públicos, toda vez que no estamos ni duplicando funciones, ni estamos creando algo que no toca nada lo que hace Corfo, sino que estamos, como se va a ver en la siguiente diapositiva, mejorando la administración de estos instrumentos. De esta forma, Corfo mantiene su rol como la principal agencia de fomento productivo del país, ofreciendo toda la cartera no financiera, es decir, la cartera de subsidio y de asistencia técnica, y con esto logramos un anhelo en el sistema de financiamiento público en Chile, que es tener roles ordenados dentro del sistema, como ustedes pueden ver al final. O sea, vamos a tener AFIDE, que tiene el propósito de la innovación y la adopción tecnológica, tenemos FOGAPE, que es otro instrumento de financiamiento que está enfocado en la inclusión financiera, FOGAES, pensando en los programas especiales cuando existe alguna coyuntura económica en algún sector, tenemos Corfo en la parte con una cartera de subsidio y asistencia técnica, y Banco Estado con actividades bancarias, pensando también en la inclusión financiera. Ahora, como yo les comentaba, AFIDE es una modernización en Corfo y una modernización en la administración de esta cartera. Ustedes pueden ver en la parte izquierda de la presentación lo que es Corfo hoy. Corfo hoy tiene una cartera de subsidios, tiene una cartera de garantías y una cartera de créditos de segundo piso. Toda esta cartera de instrumentos está administrado bajo lo que es hoy día Corfo, que todos conocemos. Corfo hoy día es un servicio público y, por lo tanto, la dirección y la administración de Corfo está hoy día mandatada a un consejo de ministros de Estado. La regulación sigue las reglas generales de cualquier servicio público, es decir, hoy día Corfo no tiene regulación prudencial, a pesar de que tiene una cartera financiera, lo que por supuesto es algo negativo pensando en los desafíos que tenemos para el país. Y la regulación financiera, por lo tanto, ad hoc, es la que se emana de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Entonces, eso es lo que es Corfo hoy día. La parte de la derecha es lo que nosotros proponemos, que es separar la parte de financiera, es decir, la parte de garantías y de créditos, y alojarla en AFIDE, es decir, entregarle una administración acorde a lo que también han sido las recomendaciones de distintos organismos internacionales a nuestro país. AFIDE va a tener un directorio independiente y especializado, es decir, a diferencia de lo que es hoy día finalmente la administración de Corfo pensando en la función financiera. Además, va a tener regulación prudencial. AFIDE va a estar supervisada y fiscalizada por la CMF. Como vamos a ver cuando veamos en particular el proyecto, la regulación financiera nosotros la sacamos de la regulación bancaria, es decir, se le aplican todos los pilares de Basilea III ad hoc
al giro y alguna de las actividades que va a estar haciendo AFIDE. Y además, como ya se lo adelantaba, está regulada como sociedad anónima. Por lo tanto, esta lámina creo que deja bien claro y que lo que nosotros hacemos finalmente no es generar una duplicidad en distintas instituciones, sino que es a crear esta agencia para poder modernizar la cartera de instrumentos financieros públicos. Solo para los que entendemos menos de cómo funciona. Uno ve acá, en lo que presentan ustedes, que en Francia es banco, en Canadá banco, agencia o comisión en Australia, banco en Portugal. Aquí es agencia, pero está regida por la ley de bancos y además debe respetar los principios de Basilea III. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no un banco? Perdón, porque entiendo que además el proyecto original era banco y ahora es comisión y se traspasan... ¿Es un banco para el desarrollo? No, a ver, yo entiendo que esto puede ser un aporte súper bueno para las pymes, sobre todo, pero ¿por qué porque además los bancos no han solido tampoco ser tan amables con aquellos emprendimientos que suelen prestar algo de plata para que a tasas tal vez distintas o con otros cumplimientos, con otros estándares? Me acuerdo de todo lo que pasó con Cumplo, etcétera. Se lo comenté también a José Miguel, pero ¿cuál es la diferencia y por qué importa que sea o un banco o una agencia y por qué no un banco si es que está sujeto a la ley de banco y a Basilea? Si quieren, terminemos con esa pregunta y después terminemos con la presentación completa para que podamos hacer preguntas más adicionales. Pero la pregunta del señor Cruzcoque y después para que termine la presentación. Gracias, presidente. Por su intermedio, sí, es una muy buena pregunta. Esto lo pudimos ver en detalle en el primer trámite. Las instituciones financieras para el desarrollo son las instituciones que finalmente han dedicado sus objetivos para mejorar los sistemas financieros de los países con algún objetivo de desarrollo en particular, ¿cierto? Todos los ejemplos que nosotros mencionábamos anteriormente, más allá de que se llamen bancos o agencias, son instituciones financieras que no captan recursos del público. Esa es la diferencia fundamental. En nuestra legislación es muy claro que un banco es un banco porque capta recursos del público y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Ahora sí, todas las recomendaciones internacionales respecto a cuál debiese ser la regulación y supervisión que aplique a las instituciones financieras para el desarrollo es que se tiene que parecer lo más posible a Basilea III. Por lo mismo, nosotros no hacemos una remisión directa en este proyecto de ley a la Ley General de Bancos, sino que lo hacemos finalmente copiando todos los artículos de Basilea III y haciendo ciertas adaptaciones que nosotros fuimos conversando con la CMF, que vamos a ver más adelante. Pero acá lo más relevante es que finalmente esto no es un banco porque no capta recursos del público, pero finalmente cumple los efectos de todos los objetos que tienen las instituciones financieras para el desarrollo. Paso a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con uno de los principales objetivos que tiene este proyecto, que es poder ampliar la variedad de instrumentos financieros para que las empresas de nuestro país, para que todas las empresas de todos los tamaños puedan incorporar más innovación y adopción tecnológica. Y esto es fundamental porque algo que hemos conversado mucho con varios gremios y empresas que nos hemos reunido es que las necesidades tecnológicas y las necesidades en términos de ecosistemas de innovación varían según la actividad económica, según el tamaño de la empresa, según incluso la región en la que se emplaza esta empresa. Y es por eso que es necesario que el sistema de financiamiento para el desarrollo en nuestro país tenga a disposición distintos instrumentos para de esa forma poder llegar a las distintas empresas. Nosotros estamos creando más instrumentos de segundo piso, justamente que son los instrumentos que vamos a estar generando para que la banca comercial pueda ampliar su cartera de instrumentos y de créditos para empresas que hagan adopción tecnológicas. Además, vamos a crear un fondo de capital de riesgo, que es una de las demandas más sentidas en la industria de capital de riesgo en Chile. Y finalmente, estamos también autorizando para generar financiamiento sindicado, es decir, siempre en conjunto con la banca comercial para proyectos de innovación y grandes proyectos verdes. Le voy a dar el paso ahora, si me permite, presidente, al vicepresidente Corfo para que pueda explicar cómo esto se refleja en esta lámina. Muchas gracias. Lo que esta lámina hace principalmente es mostrar en función de estos instrumentos cuál es el tipo de proyectos que está orientado, cuál de alguna manera en términos técnicos es las fallas de mercado que está tratando de atender y la forma en que estos instrumentos lo hacen. Entonces, vimos ya que conversamos con respecto a la adopción tecnológica, los términos que recién mencionábamos, y los temas de innovación, es decir, procesos que se hacen al interior de la empresa para sacar adelante un nuevo producto o un servicio, o reducir costos, ¿no es cierto?, de producción cuando son, por ejemplo, procesos de sistemas continuos como recursos naturales, que generalmente son innovaciones de procesos. Estos proyectos tienen distintos grados, por ejemplo, de maduración tecnológica
y lo que está asociado a eso es la incertidumbre, más que el riesgo tecnológico, y también tienen un conjunto de externalidades. Aquellas de alguna manera, ¿no es cierto?, que están en etapas más tempranas, tienen mucho más externalidades y justamente surgen todos los temas de propiedad intelectual, la protección, para que esas externalidades de alguna manera se puedan capturar por a quien está haciendo el esfuerzo de desarrollar algo nuevo, ¿no? Y en algunos proyectos de innovación sabemos que las empresas no lo hacen solas, sino también lo tienen que hacer en compañía de lo que se llama el ecosistema, de otros jugadores que participan en esto, incluido las universidades, que tienen que ver con resolver estos problemas de coordinación que hay entre distintos actores, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante este tipo de iniciativas. Por lo tanto, la evaluación que se hace de estos proyectos es bastante más compleja de lo que generalmente hace un banco tradicional para hacer el contraste. Los bancos generalmente en la teoría financiera tradicional, ¿no es cierto?, si uno tiene un buen colateral, se solucionan las dos fallas de mercado principales, ¿no es cierto?, de asimetrías de información, y lo que hace precisamente con una buena garantía es suficiente. El problema es que estos proyectos, muchos de ellos en esa etapa temprana, no está. Estas instituciones se caracterizan entonces que no hay solamente capacidad de evaluación financiera y comercial, que es fundamental, pero también hay evaluación técnica al interior de estas instituciones para ver los proyectos en su mérito, ¿no? Y eso es una de las características en la evaluación que tienen este tipo de proyectos. Y para eso se necesitan tipos de instrumentos diferentes, complementarios a lo que hace la banca tradicional. Algunos de ellos, actualmente la Corfo lo hace, pero está constreñida o restringida en los términos que la subsecretaria ya mencionó, pero son instrumentos principalmente de segundo piso, ya sea a través de la banca comercial o lo que se llaman técnicamente garantías públicas, ¿no es cierto?, para darle un empuje para que el sector financiero tradicional, dado que no hay colaterales, parte de esas garantías públicas sea un mecanismo, ¿no es cierto?, de apoyo. El segundo proyecto, de alguna manera, el segundo tipo de proyecto de innovación, se utiliza lo que se llama capital de riesgo, que es un instrumento que en Chile existe hace 20 años. Corfo ha sido muy relevante en el desarrollo de esta industria, que permite financiamiento temprano, pero tiene algunos problemas. El primer problema, no un problema, pero características. Generalmente son inversiones más pequeñas, lo que se llama las rondas A, las rondas B, etcétera, y por lo tanto para proyectos más grandes es difícil hacer. Lo segundo, los empresarios pierden el derecho de propiedad con respecto, porque cambian a cambio, ¿no es cierto?, este financiamiento a cambio de derechos de propiedad. Y obviamente tiene menos libertad los emprendedores de elegir sus fuentes de financiamiento para hacer una buena cartera entre deuda y equity, ¿no es cierto? Y tercero, tiene un problema de que la oferta no es suficientemente expandida en Chile, a pesar que nosotros hemos empujado un conjunto de instrumentos para ampliarlo eso. El problema que tiene los capital de riesgo, entre otras cosas, es que tenemos solamente la figura de los fondos de capital de riesgo. Y un espacio para mejora son los fondos de fondos, o sea, fondos de inversión que invierten en fondos que ya están establecidos. E incluso se puede permitir a institucionales, en el fondo, para invertir en los fondos de fondos. Entonces, ese instrumento no existe. Y finalmente, el financiamiento sindicado. Lo voy a poner con un ejemplo, por ejemplo, que creo que puede ilustrar un poco el punto. Hoy día en Chile, como la historia del salmón, tenemos 3 historias en el sector acuícola iguales que el salmón. Es decir, una domesticación de una especie, en el fondo, que nos permite aumentar nuestra diversificación acuícola. Esto es corvina, seriola y tenemos congrio colorado. Ya están domesticados, llevamos 10 años con impuestos de todos nosotros para sacar adelante estos proyectos que están en una etapa que en el fondo hoy día necesita escalar. ¿Okay? Están vendiendo poco, pero necesitan escalar. Necesitan financiamiento y los bancos no les prestan todavía porque todavía existe algo de incertidumbre tecnológica en el escalamiento y también comercial. Entonces los bancos dicen, si hay alguna institución que conoce un poco más este sector, yo estoy dispuesto a financiarlo, pero necesito a otro. Eso es lo del sindicado. ¿Okay? Y esto entonces no actúa como un lender de last resort, sino que en el fondo es el primero que señaliza con una pequeña participación, decir, este es un proyecto interesante, tecnológicamente admisible, pero que necesita un escalamiento con financiamiento privado de la banca privada. Para la banca privada es una señal muy fuerte, muy importante de esa señal, este nudge, en el fondo, como diría Thaler, de empujar este tipo de proyectos. ¿Okay? Y esos son estos créditos sindicados, financiamiento sindicado, que en el fondo esta institución participa con una pequeña participación, pero resuelve técnicamente lo que se llama una simetría de información entre los jugadores financieros, ¿no es cierto?, para que participen en las etapas tempranas de proyectos que tienen este carácter de innovación. La innovación aquí no se toca. En estos casos, la propiedad de la innovación. En el caso, cuando es con deuda, no. Ese es otro elemento, porque en el fondo esto es bien importante porque le permite, desde el punto de vista del emprendedor, el empresario o la empresa que está desarrollando la innovación, tener más libertad para poder escoger de distintos mecanismos de financiamiento de sus proyectos. Hoy día está de alguna manera más amarrado en este tipo de etapas cuando entran con proyectos de capital de riesgo. Aquí le dan una alternativa adicional que es financiamiento vía deuda y por lo tanto no pierden la propiedad ni el control en parte de la firma, que creo que es... ¿Por
presidente. ¿Por qué no es capital de riesgo si es que finalmente ese crédito tiene un aval del Estado, ¿no? Porque capital de riesgo, la diferencia es que tú entras dentro del equity, de la propiedad. Entonces tú tienes claro, entonces tú tienes como un nuevo socio, por decirlo. Sí, claro. En el caso de cuando es un crédito sindicado, tú no tienes socios, tú no entras vía deuda, es como tomaste un crédito en un banco. Sí. Okay. Y por lo tanto, cuando tú tienes un capitalista dentro, te puede empezar a modificar, organizar o definir un poco tu proyecto. Ya, ok. ¿Y qué probabilidad según el comportamiento que ha tenido al menos en Corfo, cuál es la probabilidad de que la gente falle y no pague? Que falle y no pague el crédito. Sí, yo quisiera complementar esa pregunta, porque en el fondo muchos de estos proyectos vienen con una lógica de contabilidad financiera en las finanzas públicas que no entra en el gasto directamente. En el fondo quedan fuera de lo que se conoce, fuera de la línea. Entonces, que en la práctica yo creo que no tiene mucha justificación, porque en el fondo, por mucho que uno entienda que aquí está invirtiendo y tiene un patrimonio del Estado, ¿no es cierto?, esto tiene una esperanza de cierta pérdida o de cierta ganancia. Puede ser para los dos lados. Es incierto, sí, pero uno puede hacer una proyección. O sea, en el fondo, por mucho que tenga varianza, como todos los informes financieros tienen varianza, si nosotros realmente tenemos una estimación de un programa social que va a costar X y cuesta X por 2, o cuesta la mitad. O sea, hay varianza en las proyecciones. Sí. Lo que yo tenía las preguntas finales es en este tipo de casos donde uno pone capital de todos los chilenos al servicio de la innovación, del emprendimiento, puede haber una esperanza, ya sea si uno va de socio puede ser de ganancia o si uno va de préstamo puede ser de pérdida. Sí. Entonces, esa estimación de números no las he visto en este tipo de casos. Me imagino que la Corfo, con toda la trayectoria que tiene, las tiene más que estudiada, por lo tanto puede predecir con bastante precisión cuál es la esperanza de gasto que tiene. Lo mismo que ocurre con cualquier tipo de aporte contingente a falla. En el fondo, el CAE tiene cierta proyección que uno puede hacer de cuánto te va a costar. Entonces, en este caso en particular, ¿cómo está el informe financiero? O sea, ¿cómo lo ha analizado usted financieramente para el Estado de Chile? Que es un poco la pregunta que también hacía el senador Cruz Coque. Ok. Solamente hay dos y después le dejo a la subse. Como esta institución no existe en Chile, entonces uno no puede hacer las comparaciones, pero puede utilizar casos más similares. Uno son los fondos de capital de riesgo que tiene la Corfo. La tasa de éxito de alguna manera es bastante alta. Casi todos los fondos en promedio tienen rentabilidad positiva y muy alta. Y lo que da una tasa de éxito. Esto es bien importante porque a diferencia de la banca que analiza proyectos a nivel individual, este tipo de instituciones no solamente analiza proyectos individuales, sino también analiza la rentabilidad de la cartera. Y generalmente es ese el mecanismo. Y entonces lo que hace es disipa riesgos entre empresas o entre sectores. Por lo tanto, no se concentra, por ejemplo, solamente en un sector, porque si el sector tiene un shock exógeno que los tumba a todas, en el fondo pierde. Entonces, la banca por ley tiene que hacer ese análisis financiero a nivel individual, esta también, pero también busca la cartera. Y eso es bien importante. Ahora, cuando busca la cartera, en términos de capital de riesgo, que es una comparación similar en el caso, el riesgo de cartera que tenemos nosotros en términos de rentabilidad es bastante alto y le podemos mandar los números. Ahora, el otro contraste son las instituciones internacionales. El BPI France, el KfW. Perdona que te interrumpa, pero quizás no lo tengas ahora disponible, pero te pediría que para la próxima sesión ojalá tuviésemos, en el fondo, números bien precisos de cuánto ha sido, de alguna manera, el gasto público asociado a ese riesgo. O sea, en el fondo, uno puede sacar efectivamente el número de... Y a veces, si es que es superávit, también saberlo, pero en el fondo uno puede decir, mire, sabe que estos créditos que hemos entregado, que son nuestro gasto asociado a esos créditos, producto que hay un default de una tasa X, es tanto por año. Sí. O en el fondo de inversión es superávit. No sé muy bien los números, pero ojalá que nos puedan traer en la próxima sesión, porque esta no va a ser la última sesión que vamos a tener sobre este tema, números precisos de lo mismo. José Miguel, ministro. Sí, adelante. Una cosa muy, muy breve, solo para explicar un tema que eventualmente puede generar confusiones más adelante. Cuando la discusión de instrumentos financieros de segundo piso se hace en el contexto de Corfo, ocurre exactamente lo que usted dice, presidente. Y a mí me ha tocado en los FOGAP y en otras discusiones que hemos tenido acá, siempre la pregunta de, perfecto, estos instrumentos van bajo la línea, pero la siniestralidad eventualmente dirá estar en informe financiero y nunca los gobiernos, es una tradición de los distintos DIPRE, lo han incorporado en el informe financiero. ¿Okay? A propósito, quieren hacer lo mismo con la reforma de pensiones, cosa que me voy a poner con todo mi corazón. No, eso lo desconozco, senador. Pero
Pero lo que nosotros estamos proponiendo acá cambia esa lógica de manera, yo diría, más fundamental en términos institucionales, porque esto va a pasar a una sociedad anónima, que ya no va a estar en el presupuesto, ya no se va a discutir en el presupuesto todos los años, ¿no es cierto? En el sentido de que ya digamos, su sostenibilidad financiera va a tener que estar dada por justamente las condiciones que le pone el proyecto de ley, que les exige que tiene que ser sostenible financieramente, y lo que está expresado en el informe financiero es la capitalización inicial de esta institución, ¿ya? Entonces, se le capitaliza, se le exige que esto que está diciendo José Miguel ocurra, es decir, que su cartera sea rentable, ¿ya? Su cartera de instrumentos de segundo piso, y después se generan una serie de condiciones, porque no basta con decir si tiene que ser sostenible, sino que se le genera una serie de condiciones para que realmente sea sostenible. La elección del directorio, que tenga independencia, hay reglas para que esté protegida el ciclo político, la especificidad y el conocimiento de las personas que allí van a trabajar. Esa es una lógica distinta. ¿Y el monto de la capitalización inicial cuánto es? Sí, yo sé. Gracias, presidente. Sí, tenemos esas cifras más adelante, así que si es que le parece bien, presidente, puedo avanzar porque tenemos las Adelante, por favor. de capitalización. Pero de todas formas, solamente agregando algo, hay un estudio del BID que hace un análisis y una evaluación de impacto de los fondos de línea de crédito de Corfo a capital de riesgo. Entonces, vamos a hacerle llegar eso a esta comisión porque creo que tiene datos bien importantes para lo que sigue. Me voy a pasar rápidamente por esto porque ya hemos hablado un poco de fondo de capital de riesgo, pero acá solo para que ustedes tengan cierta idea de la caracterización de la industria de capital de riesgo en nuestro país. En los últimos 5 años, los fondos de capital de riesgo han aumentado en 7 veces sus operaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos una industria que es muy dinámica. El problema es que la industria de capital de riesgo en Chile es muy pequeña en su profundidad, no es tan profunda, es decir, se centra solamente en las etapas iniciales, en las etapas de capital semilla. De hecho, los datos que nos entrega el informe de Tribeca de hace un par de años nos cuenta que el 90% de las inversiones son en etapas tempranas. Entonces, el problema que se origina en nuestro país es que las empresas y los startups pueden hacer su inversión inicial, pero cuando ya necesitan escalar es cuando tienen el problema de financiamiento. Entonces, el desafío que existe en Chile está en las series intermedias porque, como yo les decía, que se está financiando un número creciente de cartera, los montos invertidos son menores a los $500.000. O sea, nosotros estamos en un monto de inversión promedio que es la mitad del promedio latinoamericano, lo que no se condice finalmente con otros índices que reflejan que nuestro país tiene un dinamismo importante en el sector de capital de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo para poder asumir este desafío? Es crear el fondo de fondos como instrumento para el desarrollo de la industria. El vicepresidente contó cuáles eran los beneficios de este instrumento que tiene como principal característica en términos financieros es que utiliza la diversificación de cartera como la manera de poder administrar el riesgo, que eso es lo fundamental, porque acá nosotros sabemos, y eso va a quedar bien claro en el informe que hizo el BID, que hay varias empresas de estas que van a fracasar, pero cuando hay una que sea exitosa, es algo que es muy relevante. O sea, eso lo refleja muy bien el dato que ustedes ven en el recuadro de la esquina derecha, que es que en el periodo de 2019 y 2022, las scale-ups que partieron como startup representan solamente el 1.3% del total de las empresas, pero fueron responsables de generar el 43.4% de los nuevos empleos. Tienen un porcentaje de crecimiento de casi un 20% al año. Por lo tanto, cuando existe una empresa exitosa, es algo que paga por muchos otros fracasos que pueden existir. Por lo tanto, la administración de la cartera es finalmente la característica fundamental de este instrumento. Experiencias en otros países. Acá yo me quiero centrar más allá de países fuera de la región en lo que ocurrió en México, Colombia, Perú. O sea, México, Colombia y Perú ya tienen fondo de fondos y nuestro país no lo tiene. Por eso digo que ha sido una demanda de hace más de 10 años del sector. En México, que es la experiencia que nosotros estamos siguiendo, tienen un fondo de $200 millones, que es el fondo que nosotros también aspiramos, pensando en la comparación efectivamente del ecosistema, y que en Colombia y Perú también se tomaron de esta experiencia, pero con fondos menores. Algo relevante acá es que la propuesta que nosotros estamos poniendo en el proyecto de ley viene del gobierno anterior.
Es algo que fue recogido efectivamente del diseño que el gobierno anterior había planteado, porque como yo les decía, es una demanda histórica y que nosotros estamos poniendo en la creación, en este proyecto de ley. En esta lámina ustedes pueden ver cómo se ve finalmente la actuación de AFIDE con el sector financiero y con los beneficiarios finales, para entender que uno de los principios que nosotros reflejamos en el mensaje de este proyecto es que uno de los principios, además de la sustentabilidad financiera y la independencia y la especialización de su gobierno corporativo, es también atraer al sector privado en estas inversiones. Por lo tanto, el principio de crowding in, es decir, que cuando AFIDE entra, tiene que entrar con el sector privado, se ve reflejado claramente en esta lámina. Las líneas grises, que quizás pueden ver no tanto en la pantalla, pero sí en las láminas que tienen impresas, son los instrumentos que actualmente tiene Corfo, y las líneas verdes son los instrumentos nuevos que nosotros estamos dando, y como ustedes pueden ver, son instrumentos que finalmente siguen la lógica de complementariedad con el sector financiero. Sobre modernización en la gestión de los instrumentos financieros públicos, probablemente en esto nos vamos a detener más cuando veamos el articulado, pero solamente quiero reflejar estos 4 principios. En gobierno corporativo, yo ya se lo adelantaba, nosotros estamos dándole un gobierno corporativo independiente y especializado, basado en las recomendaciones que nos hizo el Banco Mundial y la OCDE. En sustentabilidad financiera hay un deber explícito entregado al directorio que tiene que velar por la sustentabilidad financiera y que va a estar finalmente muy relacionado con cuál es la regulación financiera que le es aplicable a AFIDE. Como yo ya se los decía, es una sociedad anónima que será fiscalizada por la CMF y la regulación financiera se basa en Basilea III, por lo tanto, entre otros, tiene regulación de capital de reserva, de clasificación de gestión, límite de la exposición, que van a resguardar efectivamente cualquier exposición que pueda ser más imprudente en su gestión, y además el directorio tiene un deber activo en velar por la sustentabilidad, por la sustentabilidad financiera. Y finalmente, transparencia. Hay auditorías externas semestrales, a diferencia de las anuales que tienen normalmente los bancos. También hay un deber de publicación de la situación semestralmente, y también información el Ministerio de Hacienda y Corfo van a poder también pedir evaluaciones de impacto de este proyecto. Las principales modificaciones que se hicieron en el primer trámite. Lo primero fue en el gobierno corporativo y en particular en la designación del primer directorio. ¿Y esto por qué? Porque la propuesta que nosotros estamos entregando para la conformación del gobierno corporativo es que sea un directorio compuesto por 5 personas, 2 que van a estar designadas por el presidente de la República, previa una terna que va a ser entregada por el Ministerio de Hacienda y otra por Corfo, y otros 3, es decir, la mayoría del directorio va a estar compuesto por integrantes que van a salir del sistema ADP. Además, va a haber una renovación por parcialidades. Esto es fundamental porque una de las principales recomendaciones que hace los organismos internacionales referido a cómo estas instituciones financieras pueden alejarse del ciclo político, pero que estén, por supuesto, alineadas con las políticas que se generan en cada gobierno, es que exista una renovación por parcialidades de cada uno de los directorios. Entonces, por cómo se estaba proponiendo nuestro diseño original, el gobierno que iba a nombrar el primer directorio iba a tener un peso relativo mucho mayor al segundo, y el segundo gobierno iba a tener un peso relativo mucho menor que cualquier otro gobierno que iba a nombrar directorios en AFIDE, y por lo tanto se hizo un ajuste para que efectivamente fuera más equilibrado este nombramiento. Lo otro que modifiquemos el periodo presidencial. Está fuera de las ideas matrices de este proyecto, senador. Así que... Esa otra innovación. Sí. Bueno, el segundo modificación importante tiene relación con el endeudamiento. Como ustedes muy bien deben saber, uno de los principales instrumentos que tienen los bancos o instituciones financieras como las que nosotros estamos creando es tener la capacidad de endeudarse para poder emitir efectivamente instrumentos con los objetivos que le estamos entregando. Aún así, se nos hizo el comentario de que era bueno elevar la regulación a AFIDE para poder endeudarse, y es por eso que nosotros le entregamos una autorización similar a la que tienen los bancos para poder funcionar. Los bancos, la Ley General de Banco exige una autorización de funcionamiento para poder partir captando depósitos del público. Por lo tanto, nosotros hacemos el símil, estamos haciendo que la CMF exija una autorización de funcionamiento para poder partir emitiendo deuda, que va a ser uno de los actuarios que va a tener AFIDE en su funcionamiento.
Y finalmente, esto es una de las modificaciones más sustantivas, es sobre créditos de primer piso. En nuestro proyecto original nosotros estábamos habilitando a FIDE que pudiese hacer crédito de primer piso, es decir, entregar crédito directo a las empresas, y eso fue algo que distintos expertos y expertas dijeron que era algo que era mejor regular de otra manera, y es por eso que, a propósito de las sugerencias que hizo Hernán Cheire, que es el ex vicepresidente de Corfo, él levantó esta idea del crédito de entrepiso, que es finalmente un crédito sindicado, un crédito donde AFIDE entra, pero siempre en compañía de un tercero. Y eso es lo que, por lo tanto, nosotros modificamos. O sea, ya eliminamos por completo que AFIDE pueda entregar crédito primer piso y lo reemplazamos por la habilitación de poder hacer créditos sindicados. Proyecciones. Los recursos movilizados por AFIDE, acá nosotros hacemos la comparación con lo que es Corfo, Corfo sin subsidio, efectivamente. La parte financiera de Corfo, con objetivos, con los instrumentos que tiene más similar a los objetivos de AFIDE. Esto es del año 2022, pero no muy distinto del año 2023 y del año 2024. Entonces, Corfo moviliza cerca de 2.000 millones de dólares en instrumentos que tiene en su cartera. ¿Ya? 2.000 millones de dólares. Ya desde el año 2 en adelante, con AFIDE vamos a estar más que duplicando los recursos que están movilizados en nuestro país en este propósito. Entonces, esto sería uno de los cambios más sustantivos en materia de impulso, finalmente, en la movilización de capital público y privado para el objetivo de adopción tecnológica e innovación que nuestro país tiene. También nosotros en esta lámina pueden ver cómo se compone la cartera de instrumentos, tanto colocados como instrumentos movilizados, y pueden ver que lo más importante viene por los instrumentos de garantía, pero acá resalta... ¿Esta es la foto actual de Corfo? No, esto es cómo va a ser AFIDE. Esta es la proyección. En régimen, después. En régimen, exactamente. No, sí, no. De hecho, el régimen... Eso saco la sal. Saco la sal. Este AFIDE en régimen. Sí. Y lo que más resalta es que finalmente el instrumento de fondos, que se ve muy pequeño en la cartera de montos otorgados, que es de un 1.18%, es un instrumento que moviliza muchos recursos, o sea, moviliza más del 10% de los recursos que está colocando. Entonces, es un instrumento que finalmente rinde mucho, efectivamente, por lo que yo les comentaba anteriormente, que es cuando existe una startup que es exitosa, es una que se paga por lejos en el instrumento que nosotros estamos teniendo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Bien, nos quedan 10 minutos, así que tratemos de ser eficientes con las preguntas para que podamos también tener... Senador Lagos, ¿quiere hacer uso de la palabra? A ver, primero te quiero agradecer que conozcamos el proyecto. No tuvimos todo el tiempo del mundo. Me imagino, no sé cuánto está pensando usted o el Ejecutivo, la urgencia que tiene este proyecto, pero amerita un par de sesiones, yo creo, por lo menos. ¿Ah? Así es. Ya. Encima estamos en general, ojo, que tenemos que ir a la sala sí, a volver. Pero pues tengo varias preguntas. No quiero entrar a los méritos, que creo que está bien explicado. El tema de financiamiento, para entender bien cómo, porque hablan de un año 1, un año 2, un año 3, ¿ya? Y estamos hablando del año 5, o sea, estamos hablando del año 2030, que esto va a tener un recurso disponible aportado por el Estado chileno en 100.000 millones. ¿En cuánto sale acá? Sí. Pero no son aportados, son recursos movilizados. Movilizados. Ya, es que es bien importante cómo va a hacer eso. O sea, esto pasa, hay presupuesto, estos recursos que va a aportar quién, de qué manera, y cómo se va a ver reflejado en nuestras cuentas fiscales, ya. Si aquí hablamos de qué tipo de pasivos van a haber, por arriba o bajo la línea, de entender cómo es la figura, ya, porque esto va a ser una discusión que nos va a perseguir. Entonces, me gustaría, para los iletrados, cómo va a funcionar esto, ya. Y lo otro, solamente... Vamos a terminar la ronda de preguntas. No, lo otro, muy brevemente, sin de cómo está planteado esto de que se someten a la CMF, Basilea 3, pero no captan recursos del público, ¿ya?
¿Qué pasa con los directores? ¿Tienen responsabilidades de qué tipo? Como la que tienen los bancos también, que hoy día hay responsabilidades bien fuertes, digamos, en los directorios que antes no existían, ¿se acuerdan? Ahora, eso se ha... Entonces no sé si aquí va a ser la misma situación, porque hay recursos de otra naturaleza, tal vez, o se movilizan como dicen ustedes, pero no sé, ¿cuál va a ser? O sea, ¿es a la carta Basilea III o es todo? ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿cómo va a funcionar? Y por último, sector privado, ¿qué opina de esto? ¿Ah? ¿Cómo lo ve? ¿Ah? Sector privado amplio, no estoy hablando solamente de los grupos económicos más establecidos, sino que estoy hablando de la innovación, pequeña y mediana empresa, etcétera. ¿Cómo lo ven o cómo se imaginan? Y no nos olvidemos, esto es para financiar absorción tecnológica o innovación. No estamos para financiar proyectos de otra naturaleza, que es muy importante que eso... Aquí estamos apuntando, porque alguien puede entender que esto es una banca del desarrollo, probablemente tal, que ayuda al desarrollo, pero aquí no estamos financiando... A ver, esto es para financiar, conseguir capital que va a aportar a la innovación, ¿ya?, dentro de la empresa, o adquirir tecnología. Eso. Ya que sería bueno que comunicacionalmente quedara claro esto. ¿Ah? Ya. No me falta plata para comprar. Bueno, no sé. Bueno, más allá de la consulta que el ministro anticipó que va a responder, que es la diferencia entre los aportes y los recursos movilizados, ¿no es cierto?, que espero que la puedan profundizar, me gustaría abocarnos un poco al informe financiero. El informe financiero nos dice que el Fisco y Corfo deberán entregar un aporte de capital inicial para constituir a FIDE de 4.600 millones aproximados, por una parte, y de 450.000 millones aproximadamente respectivamente. O sea, en el fondo la Corfo va a poner 450.000 y el Fisco va a poner 4.600, ¿ya? Entiendo que porque lo del Fisco es más para armar el equipo, me imagino, gasto personal, o sea, que es súper importante que nos expliquen con pera y manzana lo que hay detrás de la estructura del informe financiero de la DIPRES. Dice, respectivamente, dentro de los 7 años siguientes a la publicación de esta ley, o sea, todos estos montos en una o más transferencias. Adicionalmente, en un plazo máximo de 18 meses, desde la Constitución, la Corfo cederá a esta última los créditos de fomento productivo de los que sea acreedor, exceptuando aquellos cuya cesión implique modificar compromisos vigentes, los que serán imputados como aporte de capital. Adicionalmente, ese Corfo deberá aportar 5.970 UF, que son 223.000 millones, para constituir el FOGADE dentro de los 7 años siguientes. Cabe señalar que los aportes previamente señalados no afectan el patrimonio neto del Estado, por lo tanto no constituyen gasto fiscal, o sea, es un traspaso de la Corfo a una nueva institución. Adicionalmente, la implementación del proyecto de ley implementará una mayor carga de trabajo para la CMF debido a las nuevas funciones. Por lo anterior, se requerirá una contratación de un nuevo funcionario de grado 13 a partir del año de entrada de esta ley. El mayor gasto que representa la presente ley durante su primer año presupuestario, en virtud de las nuevas funciones de atribuciones, se financiará con cargo a los recursos contemplados en el presupuesto de dicha comisión. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto. Eso sería bueno que lo puedan profundizar. O sea, lo acabo de leer, es bastante claro, pero me gustaría que ustedes también pudieran dar cuenta de cómo se imaginan ese financiamiento. Y mi última pregunta es sobre el gobierno corporativo, que ya lo explicó un poco en la lámina, pero me gustaría que profundizaran y hicieran un poquito de doble clic cómo sería ese gobierno corporativo. Y finalmente sobre la deuda que va a poder tomar esta nueva institución, que es una sociedad anónima, que va a tener componente de propiedad del Estado, pero que va a tener un gobierno corporativo propio. Esas son nuestras 3 preguntas: informe financiero, gobierno corporativo y cuál es la estructura de deuda que puede tomar para poder paliar si se le generan déficit o si es que siempre va a tener que recurrir a aporte de capital. Ministro o subsecretaria. Presidente, vamos a responder las preguntas en equipo. Un par de cosas que están presentes en las 2 preguntas que creo que es importante tenerlas presentes. Primero, como usted bien leía, presidente, lo que está expresado en el informe financiero, salvo este tema de la funcionario, ¿no es cierto?, de la CMF, es principalmente un tema de capitalización. Lo va a comentar eso la subsecretaria, que es el grueso de eso es una cartera que ya existe en Corfo y se mueve en el fondo toda esa cartera a esta nueva institución. Lo segundo es explicar la diferencia entre los recursos con los que uno capitaliza y que finalmente son la fuente de garantías,
y los recursos movilizados. Explico la diferencia entre estas dos cosas que ustedes la deben conocer bien a propósito de lo que hace el FOGAPE, por ejemplo, que es básicamente la misma lógica. Cuando, como comentábamos al principio, cuando por ejemplo hay una empresa, ¿no es cierto?, que quiere hacer una nueva tecnología, una cosa simple, no sé, quiere cambiar todo su sistema eléctrico y hacerlo más verde y ocupar ciertas tecnologías, en fin, y que eso le va a rendir más en sus mejoras productivas, en fin. Va al banco. El banco ve eso, relativamente una tecnología conocida, hace una evaluación de riesgo, y le queda el riesgo fuera de, digamos, con el riesgo y con el retorno, le queda fuera de los parámetros que utiliza normalmente para efectos de aprobar un proyecto. ¿Qué es lo que hace AFIDE principalmente en ese caso? Le pone una garantía. Como le pone esa garantía, necesita algún recurso que respalde esa garantía, un colateral en el fondo que respalde esa garantía. Pero esa garantía, los recursos que moviliza es el préstamo del banco. Y el préstamo del banco es más en el fondo que lo que se requiere para respaldar esa garantía. Para que se hagan una idea, en lo que estamos haciendo en el Facility de Corfo de hidrógeno verde, que está muy relacionado con esto porque después probablemente se mueva en esa dirección. En el Facility de Corfo, de hidrógeno verde, nosotros tenemos estimado que por cada peso que el Estado, más que el Estado, lo ponen organismos internacionales, banca internacional, por cada peso que allí se pone, moviliza 10 pesos del sector privado en distintos préstamos. Entonces, el instrumento de garantía permite que uno con poca plata, en el fondo, logre movilizar muchos recursos del sector privado. Y que después lo importante es que, por supuesto, la suma de todos esos proyectos sea finalmente rentable. Perdone que lo interrumpa un segundito, porque usted acaba de tocar un tema muy relevante que es como la esencia de la tecnología financiera que hay detrás de esta multiplicación de recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo se asegura usted de que la racionalidad de evaluación de proyectos no se descuadre de alguna forma? ¿Cierto? Porque en el fondo, cuando en el fondo, si es que yo soy banco y llega un señor y me dice, mire, le veo, y el proyecto en realidad es muy riesgoso, pongamos en el caso extremo, descabelladamente riesgoso, y si el banco me da lo mismo, total, la garantía la pone el Estado. O sea, ¿cómo se aseguran de que el filtro siga siendo racional? No digo, ¿queremos que sea más riesgoso? Sí, porque por algo estamos haciendo esto. Si queremos que en el fondo el universo de innovación... Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Pero en el fondo tampoco queremos que se descuadre. Entonces hay un equilibrio ahí que me gustaría que nos puedan ilustrar. Sí, muy simple. Es una... Si estamos en la hora, les pido los que se tengan que retirar lo pueden hacer, pero podemos seguir en comité, aunque sea un par de minutos más. Por lo menos para que respondan las preguntas. Un par de minutos más. Muy simple, esa es una pregunta fundamental. Yo diría que hay dos mecanismos dependiendo del instrumento. En la gran mayoría, lo que va a hacer el fondo, como estaba en ese gráfico de torta, es créditos de segundo piso. Cuando tú haces una garantía de segundo piso, cuando tú haces una garantía, el que decide si se da el préstamo o no es el banco. El banco sigue haciendo esa evaluación. AFIDE no decide quién da el crédito. Por lo tanto, y esa es la gracia, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos, lo estaba en el cuadro que mostró José Miguel, hay muchos proyectos que el banco los puede evaluar bien. Por lo tanto, tú no necesitas reemplazar al banco en la decisión de a quién se le da el crédito. Lo que hace el instrumento es que reduce el riesgo, ¿no? Pero el banco sigue dando el crédito. Después, en los créditos sindicados, que son el único caso en el que AFIDE da directamente un crédito a la empresa, allí lo clave, que es justamente lo que se cambió en la Cámara de Diputados, es que como es sindicado, AFIDE hará su evaluación, pero si AFIDE es el único que le quiere prestar a ese proyecto y no hay ningún privado que quiere correr riesgo prestándole a ese proyecto, el proyecto AFIDE no le puede prestar. Entonces el mecanismo principal para asegurarse que el crédito esté bien dado es que AFIDE tiene que ir acompañado. Entonces AFIDE juega un rol, que es lo que decía José Miguel, que es dar una señal. Sí, pero ministro, perdone que lo interrumpa. Yo entiendo que formalmente va acompañado, sí. Pero si el costo de no pago lo asume 100% el Estado, independiente de que en la formalidad vaya acompañado... No, es que no es así. Eso que quiero que expliquen. Entonces, en el fondo, si es que se comparte el riesgo entre el ente privado y el Estado, me parece, pero si es que el que pone la garantía es simplemente el Estado, yo banco, cobro mi comisión por tramitar el crédito, y si no pagan, paga papá Estado. Sí. Entonces, quiero que me expliquen cómo el privado que acompaña al Estado también asume algún riesgo. Sí. Esa parte no la entendí. Lo explico. Depende de los dos mecanismos. En el primer caso, la garantía nunca es por el 100%.
Una garantía puede ser, en los casos, por ejemplo, de FOGAES o de FOGAPE tradicional, las garantías son de 60%, 70%. Por lo tanto, el banco corre el riesgo por ese 30% remanente, ¿ah? Y alinea bien los incentivos. En el caso del sindicado, cada uno corre el riesgo por su crédito. Si AFIDE presta un 20%, AFIDE corre el riesgo por el 20% que prestó, y la banca privada, multilateral, lo que sea, corre el riesgo por el 80%. Y cada uno corre ¿Y hay un límite ahí? O sea, sí. AFIDE llega a un tope de 80%, ¿cuánto es el Menos, máximo que puede prestar en el sindicato? Sí, pusimos un mínimo, Un mínimo del privado del 20%, o sea, el tope de 80% sí, para y AFIDE. pusimos además que no puede ser que ese 20% lo cubra Banco Estado. Eso también está incorporado, porque es un banco. Y podrían ser 2 instituciones del Estado y podría haber alguna suspicacia al respecto. Muy breve, una pregunta que hacía el senador Lagos Weber. El sector privado, nosotros, en realidad la subsecretaria que ha dirigido este tema, nos hemos juntado con todo el sector privado. Este es un proyecto conversado con ellos y acordado con ellos porque es para ellos, en el fondo, para que se puedan desarrollar. Por supuesto, Como ustedes podrán ver en la audiencia, yo diría que hay bastante entusiasmo con el proyecto. Sobre todo, no sé, por ejemplo, por nombrar un sector que uno podría... Sí, el único experiencia del pasado que yo creo que nos pasamos un par de pueblos fue el famoso caso de las garantías recíprocas que existió en su minuto. Que yo encuentro que ahí fuimos un poquito lejos. Por eso yo no me acuerdo cuándo se hizo eso, pero me acuerdo que existió y fue muy rentable para el sector privado. Pero yo encuentro que el Estado fue muy generoso también. Entonces hay que buscar los equilibrios. Entonces, por eso les pregunto estas preguntas, para que efectivamente yo soy muy pro, usted me conoce, soy muy pro sector privado, creo que el motor del crecimiento son las empresas, no el Estado. Pero en ese caso en particular fue, creo, un poquito excesivo, ¿no? Sí, me confirma que mi colega economista José Miguel. Subsecretaria. Gracias, presidente. Tomando las preguntas que usted hacía, es efectivamente, como usted leyó del informe financiero, el capital inicial es el que está establecido en el proyecto de ley, el capital inicial del Fisco y Corfo, tanto para AFIDE como para FOGADE, como también la cartera de créditos que se va traspasando. Como vamos a ver en los artículos transitorios, se refleja un periodo para que AFIDE pueda crear los instrumentos que le van a dar continuidad, y una vez eso ocurra se va a ir traspasando la cartera. Respecto a cómo se va a hacer la evaluación finalmente de esto, cómo va a ser la gestión de esto, creo que va a quedar muy claro cuando vayamos viendo cómo está contenida la regulación financiera. O sea, nosotros, como yo se los decía anteriormente, se establecen capitales mínimos, se mantiene un ratio de capital y de acción de AFIDE, se establece una exigencia de patrimonio efectivo, y pensando en las preguntas que hacía el senador Lagos Weber, vamos viendo que hay ciertas cosas de la Ley General de Banco que no le van a ser aplicables a AFIDE. Por ejemplo, el buffer contracíclico que se le pide a los bancos, dado que tienen una actuación que es contracíclica por captar recursos del público, es algo que no se le va a exigir a AFIDE. Y por lo tanto nosotros estamos poniendo toda la normativa que es aplicable de la regulación financiera, pero que es ad hoc al giro que tiene AFIDE. Y sobre el directorio, me voy a centrar en la composición, pero quiero resaltar algo bien importante que yo lo dije al inicio. Nosotros estamos haciendo que se le apliquen toda la normativa de las sociedades anónimas, más la Ley General de Banco, más otras exigencias extras que tiene el proyecto que vamos a ver en su mérito. Entonces, esto es también un update de la regulación que van a tener los directorios referido a esta empresa. El directorio está compuesto por 5 personas. 2 de los directorios van a estar nombrados por el presidente de la República previo a una terna que va a proponer, por un lado, el Ministerio de Hacienda y por otro lado, Corfo. Y los 3 directorios restantes van a salir de una terna que viene del sistema de alta dirección pública y va a ser nombrado por el presidente de la República. El presidente de la República o la presidenta de la República va a poder nombrar al presidente del directorio, de alguno de los directorios que haya nombrado, y va a tener el directorio renovaciones por parcialidades, que va a hacer que el último director o directora que nombre cada presidente lo va a nombrar en el último año de su gobierno, de forma tal de lograr también una consecución en las políticas. Algo que hemos tenido en nuestro país es que cada vez que cambia el gobierno, cambian los esfuerzos de política. Y cuando nosotros estamos proponiendo objetivos que son de más largo plazo, eso no puede ocurrir, sino que tiene que haber efectivamente una visión estratégica y de largo plazo, resguardándola del ciclo político, pero por supuesto alineado con las iniciativas que se están tomando. Gracias, presidente.
Muy bien, le quiero agradecer al ministro, a la subsecretaria, al vicepresidente y a todos los miembros por esta primera exposición. Vamos a darle prioridad a este proyecto, creo que es muy positivo para Chile, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.